ok, le permitieron salir del país. ¿Y quién aboga por los cientos de presos que se están muriendo en las cárceles de la República Dominicana? Buenas noches, aquí estamos una vez más en su programa En Contexto. Estaremos pasando revistas sobre los principales temas que han acontecido a nivel nacional, a nivel internacional, de una forma muy peculiar, de una forma objetiva, donde aquí estaremos señalando punto por punto la verdad de los hechos durante estas 2 horas. Así que quédese con nosotros y sin lugar a dudas se va a mantener bien informado aquí en Contexto. Le damos la bienvenida a este equipazo: José Tomás, Humberto Saera, Fabricio Collado. Buenas noches, equipo. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Hoy es jueves. Felices y contentos de estar nueva vez con todos ustedes y dándole gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite estar allí cada noche con ustedes, no importa el lugar, no importa el dispositivo, siempre en esta doble vía, constantemente en el toque de queda de cada noche, en Contexto, donde le ponemos al día al caer la noche. Qué bueno que nos acompañen en este recorrido de 2 horas. Aquí vamos a informarnos, vamos a debatir con todos ustedes los temas de mayor importancia para la República Dominicana y para el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, emocionado nuevamente de estar junto a mis compañeros Humberto, Wilson y José Tomás, aquí en su programa En Contexto, donde recorremos todos los hechos más importantes acaecidos este día y durante toda la semana para analizarlos con profundidad y llevarle a ustedes la mejor explicación y el mejor análisis. Así es. Vamos a ver lo que hay en nuestro diario Su Mundo Digital. Su Mundo Digital, el diario que dice toda la verdad. Así que ya usted sabe, puede entrar a Su Mundo Digital y ahí están los principales titulares. Las globales, Humberto. Bueno, en las globales se agrava el conflicto. Irán ataca 3 buques en Hormuz. Otro capítulo más en la noche de hoy. Bueno. Tribunal otorga autorización a Yanalán para salir del país por atención médica. Para España, el hombre. Cuando la gente es capturada en cosas ilícitas, se enferman, le da de todo, le da piquiña, le da de todo, se enferman. Mira, antes eran sanos, pero de repente le sale de todo. Yo nunca he caído preso, pero mire, es una presión, es un estrés que te enferma. Cuando ya conocieron el expediente, tenía de todo ya. No es mentira, pero lo que yo no entiendo por qué tiene que viajar al extranjero para recibir servicios médicos. Aquí hay muchos doctores de muchas especialidades que le pueden dar el mismo servicio. Bueno, tú te das cuenta. Él lo habrá justificado de manera que la apropiada. mayoría, lo que pasa es que eso uno no se entera cuando viajan, pero la mayoría de funcionarios, legisladores, cuando sienten algún tema médico, salen del país. ¿Por qué será eso, Wilson? Parece que no creen en el sistema de salud. ¿Será que no sirven los médicos dominicanos? Ni las clínicas. Mire, no sé si ustedes... me asusta eso. No sé si ustedes vieron la defensa material que él hizo ante el tribunal que está siguiendo su caso, y él planteaba como parte de la afectación que ha recibido con esta acusación que le hizo el Ministerio Público, el hecho de que supuestamente el Ministerio Público maniobró con la Embajada de los Estados Unidos para que le retirasen las visas a él, a su esposa y a sus hijos también, y que esto de alguna manera crea una segunda afectación, que es el hecho de las atenciones médicas que sus hijos y él y su esposa recibían en los Estados Unidos. No hay ninguna necesidad de viajar a Estados Unidos para recibir atención médica de primerísima calidad, porque en la República Dominicana tenemos toda la tecnología de punta, tenemos todo el rigor científico para ofrecer servicios de atención a la salud de primera calidad. Entonces, uno lo que entiende es, como neófito del derecho, que fue un exceso de garantías concedida por el tribunal, porque no había razón para que él tenga que salir del país. ¿Qué es lo que tiene? Se está muriendo, tiene una enfermedad grave que amenaza su vida. Fue a un chequeo médico rutinario. ¿Por qué tenía que salir del país? Eso es lo que uno no entiende. Para mí no existe razón suficiente si en nuestro país existen los servicios médicos avanzados y especialistas extraordinarios. De hecho, lo que dice Wilson y Humberto es totalmente cierto. Hay políticos, incluso médicos, que
tienen bajo su dirección centros de alto nivel públicos que han ido al extranjero a recibir atenciones médicas, y uno de ellos tuvo un problema por una atención médica que recibió en el exterior. O sea, le hicieron una operación, una mala práctica médica en el extranjero, en Estados Unidos. O sea, él se fue de aquí allá, y él dirige un centro que muy bien le pudo haber hecho el procedimiento aquí en el país. En Venezuela yo aprendí una palabra que se llama culillo. Culillo es miedo, temor, terror. Y entonces un médico me dijo, lo que pasa es que ese señor tiene exacerbada la culillotropina, la hormona de la culillotropina. Quizás eso le pasó a Jean Alain. La culillotropina se le exacerbó, se le fue a niveles estratosféricos, y entonces estima que quizás saliendo hacia España se siente más seguro que estando en República Dominicana. Pero da pena eso, igual que la educación. Todos los políticos del país mandan a sus hijos a estudiar en el extranjero. ¿Quiere decir que la educación dominicana tampoco sirve? Eso preocupa realmente, compañeros. Mira, se puede dar el caso ahí de eso que tú dices. Vimos recientemente a Pacheco, también se trató fuera del país recientemente. Pero en el caso de Jean Alain, lo que pasa es que Jean Alain fue un tanto carpetoso como Procurador General de la República, y se ganó la mala voluntad de mucha gente. De gente que estaba ahí dentro del Ministerio Público también. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y analizar, ¿ha sido llevado de buena forma el caso de Jean Alain en la justicia? Tú dijiste algo importante, José Tomás, y fue cómo se maniobró para que le quitaran la visa, no solo a él, sino a su familia, o sea, a su esposa, a sus hijos, la visa estadounidense, que no tiene nada que ver con cualquier situación que haya hecho Jean Alain, pero son de las cosas que se ven en este país. Tal vez hay buenos médicos aquí en la República Dominicana, pero también hay que ver si hay algunos equipos para algo, el tú estar sometido estar preso, estar en un estrés constante, te puede generar situaciones. Habría que conocer a ver cuál fue la justificación real por la cual él tuvo que salir del país o tiene que salir del país a tratarse fuera. Realmente es contra Jean Alain. Yo no estoy exculpándolo a él, ni estoy defendiéndolo, pero he observado que contra él ha habido una exacerbación en la acusación muy intensa. O sea, dentro de eso hay mucha besanía de parte de las personas que han empujado todo este proceso. Tendrán sus razones, pero que quizás son personales. De hecho, su patrimonio ha sido afectado por incautaciones sobre bienes, sobre activos que fueron antes de él estar en la Procuraduría General de la República, y eso él lo peleó en la justicia, porque ellos fueron más allá. O sea, tú me puedes incautar bienes, pero después del hecho que tú me imputas a mí que tiene de adquirir un bien que fue fruto de eso, de lo que tú me acusas, ¿verdad? Pero no antes de yo estar en ese cargo. No tiene sentido, y él fue objeto de eso. De hecho, también tuvo que ver también algo con la oficina de abogados de él, y no le permitía trabajar. O sea, ahí hubo excesos probablemente legales, pero no eran. Pero recientemente, no Fabricio, el coordinador de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, que volvió de nuevo, ¿verdad? A ellos no les gusta que se reelijan los presidentes, pero ellos sí pueden reelegir. Ya es la tercera vez, creo, que participa como coordinador de Participación Ciudadana. Hizo una rueda de prensa y todo, hablando que venía la extinción de la acción penal en el caso de Jean Alain y alertando a la justicia. Sí, pero hablando en pasado, no hablando en presente. Pero le sacaron a él una situación ahí de que él fue el abogado de un gran comunicador dominicano que lo embaucaron, una situación ahí. Le sacaron esa, porque aquí hay mucha gente que quiere privar de moralista, pero tiene cola que le pisen. Entonces hay que saber cómo, ¿verdad? Tirar piedra con casa de cristal no es bueno, no es bueno. Exactamente. Miren lo que pasa, por ejemplo, usted dice que el caso ha sido llevado con mucha besanía y que ha sido muy fuerte la actuación del Ministerio Público, que es quien lo está acusando. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando los jueces han considerado al lugar,
alguna solicitud que ha hecho Jean Alain Rodríguez, se lo han permitido. Por ejemplo, él solicitó que le permitieran ir a trabajar 2 días a la semana a su bufete jurídico y se lo permitieron. O sea, todas las garantías que le otorga a un investigado, a un procesado, el Código Procesal Penal de la República Dominicana, a Jean Alain se la han permitido. Ahora, Jean Alain no fue un santo como Procurador General de la República. Recuerden que él públicamente dijo, reveló, aseguró, confirmó que él estaba persiguiendo a la entonces presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a Miriam Germán Brito, a Miriam Concepción Germán Brito. La carta. Y dijo, a través ¿y quiénes hacían eso? Mis agentes especiales. O sea, él tenía un equipo dedicado al espionaje, y a vigilar a la gente. Y eso es irregular, eso es una violación a la Constitución de la República Dominicana. Es una violación a la intimidad. Y esa oficina, ustedes lo saben, que estaba ahí en la Plaza Fernández, en la avenida Winston Churchill. Donde yo no sabía. Sí, allá había un equipo. Allá había un equipo donde habían profesionales de diferentes países, inclusive, especializados en interceptación de teléfono, en seguir a personas. Recuérdense que él presentó inclusive fotografías cuando la enfrentó en la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y doña Miriam Germán Brito tuvo la gallardía, la elegancia, como siempre actuó, de salirse de ese caso. Pero por eso no es que lo están acusando. No lo están acusando por eso. Lo que estoy diciendo es que tampoco él fue un santo. Fue un carpetoso. Fue un canalla. Y fue un irresponsable. Claro. Utilizó el cargo para humillar a gente y para perseguir a gente. Prepotente. Y para expropiar. Altanero. Sí, para expropiar a mucha gente de sus bienes que se ganaron fruto del sudor y del trabajo. Entonces no es un santo, Jean Alain Rodríguez. Pero la justicia tiene que actuar en base a las normas, ¿no? Sí, eso es lo que están haciendo. Tú dices que le han concedido eso a él, pero ahora... Sí, pero ha sido en los tribunales. Después que se enchuchó, porque el Ministerio Público... Más de 18 meses en prisión preventiva. Eso fue ahora. Porque eso fue el Ministerio Público. Pero ¿quién dictó esa decisión de prisión preventiva? Fue un tribunal, señores. No es eso. Pero lo motivaba el Ministerio Público. ¿Y tú sabes lo que quiso el Ministerio Público? Tiene el monopolio de la investigación. No me responda a mí. Me responda a mí. ¿Quién está en el TC que publicitó e hizo un show con el conocimiento de una medida de coerción que se conoce rápido y duró como más de 2 semanas conociendo una medida de coerción? ¿Dónde está? ¿Está en el TC actualmente? El magistrado. José Alejandro Vargas. Entonces, sí. Los jueces ceden al poder político. ¿Tú te refieres a la medida de coerción? Los jueces ceden al poder de turno. Pero mira, con él ha habido un exceso, porque incluso cuando venció la medida de coerción, es un caso complejo. Lo dejaron ahí exactamente. Los casos complejos, o sea, el Código Procesal Penal solamente admite el arresto como medida de coerción, la prisión como medida de coerción, hasta 18 meses. Ajá. Y eso es para casos declarados complejos. El caso de Jean Alain fue declarado complejo. Al cumplirse los 18 meses, esos verdugos del Ministerio Público estaban pidiendo la extensión de la prisión. Claro. Y eso es totalmente inconstitucional. Eso es ilegal. Y el Ministerio Público lo sabe. Yo no estoy defendiendo a Jean Alain. A mí, qué sé yo, para mí es indiferente en un sentido propio. Que le pongo aquel nombre. De defensa. Pero, óyeme, no es posible que tú, de manera tan burda, quieras hacer violación del proceso penal y de la Constitución porque tú te quieres vengar de ti, porque tú quieres meterlo preso. ¿Pero qué es esto? No, pero, él se portó bien o se portó mal. Perfecto, pero eso es ya algo personal. El que siembra cactus no puede pretender que le salgan orquídeas. Exactamente. Este señor lo que hizo fue un daño terrible a la sociedad dominicana y a mucha gente honesta de este país también. Yo por eso digo, al momento de ser expuestos públicamente, se enferman de toda vaina. De todo. Le da escozor, le duelen los testículos, tienen presión arterial alta, los ojos le bailan de un lado al otro. Lo que menos les da son problemas estomacales. ¿Por qué? Porque saben que ya su culpa, aunque sea demostrado lo contrario, aunque la justicia se venda, se regale o como se quiera llamar, o se parcialice, ya hay una culpa moral encima. ¿Cuántos políticos de este país? Ahí está el señor Jacín de Senasa, por ejemplo,
Otro caso, que tenían que dejarlo ir a la clínica, que tenían que dejarlo viajar a Estados Unidos porque su médico, otro caso más. Pero señores, repetimos, en este país no hay una conducta, atención a las autoridades de nuestro país, porque es peligroso cuando personajes de esta naturaleza constantemente piden permiso y quieren salir del país para ser tratados en cuanto a sus padecimientos, en cuanto a los médicos, a los medicamentos, que muchos dicen que ni siquiera su tratamiento está en República Dominicana. Este señor Jan Alain, para mí, no debieron haberlo dejado salir del país hasta tanto no sea eximido completamente, hasta que le digan, ya usted no tiene ninguna culpa, ya usted es libre. Es que él es inocente. Pero mientras tanto, mientras esté juzgado, tiene que permanecer en territorio dominicano. Tiene que estar en territorio dominicano. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, mientras no exista una sentencia que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada. Todos estamos estamos de acuerdo de la persona que fue como procurador Jan Alain. Yo pienso que no hay una palabra para describirlo. Y ven ustedes que tanto Fabricio como yo tenemos una versión distinta porque somos abogados. Y estamos viendo las cosas en base a la norma, en base a la ley, de que los procesos no se llevaron de la forma correcta. O sea, pero ya en el aspecto humano, en el aspecto social, uno tiene otro punto de vista, pero tiene que hacer su opinión uno en base al aspecto legal. Que por eso la versión de José Tomás y la de Humberto es totalmente distinta a la de nosotros. Pero claro, pero yo estoy conteste de eso, de que todo el proceso debe ser llevado conforme a lo que plantea la norma procesal penal de la República Dominicana, porque eso uno lo sabe. Pero lo que te digo es, por ejemplo, le permitieron salir del país porque tiene que tratarse médicamente. ¿Y quién aboga por los cientos de presos que se están muriendo en las cárceles de la República Dominicana con enfermedades terminales inclusive? Y no aparece quien los defienda. Y no aparece un abogado que diga, mire, este recluso hay que sacarlo y llevarlo a tal hospital porque tiene tal enfermedad. A este recluso hay que mandarle tal tratamiento a la cárcel porque si no se va a morir. Y hay muchos que han muerto por eso, porque no han recibido a tiempo el tratamiento médico y el seguimiento que necesitan. Entonces a Jan Alain había que permitirle irse para España, por ejemplo, a tratarse, porque en la República Dominicana, con tantos centros médicos modernos, con alta tecnología, con tantos especialistas en todas las áreas, no había un espacio para atender a Jan Alain Rodríguez. Este país le queda chiquito. Eso tiene que acabarse. Tantas inequidades en la aplicación de la ley. Tratar a uno con mucha consideración y al otro entonces con mucha indiferencia. Aquí siguen existiendo ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Y para aquellos de tercera categoría hay nada. Solamente sufrimiento, olvido, desolación y desamparo. Eso es lo que está pasando en este país. Mira, eso que tú mencionas es sumamente importante. Nuestras cárceles tienen un porcentaje elevadísimo de personas que sufren enfermedades terminales, muchas de ellas, y también personas que tienen, padecen la vejez y están en esos procesos de vejez y en esos achaques en las mismas cárceles. Y existe una figura que permitiría al presidente de la República liberarlos, a pesar de no haber cumplido la pena o la sanción que le condena. Es el indulto. El presidente tiene la posibilidad de indultar a personas, como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero el presidente no lo ha querido hacer. Y se ha tratado de estimular la elaboración de una ley que regule los indultos. Lo que sucede es que los indultos fueron desacreditados, sobre todo en un gobierno del propio partido de gobierno, cuando Hipólito Mejía. Sí, el indulto a Vivian Lubrano de Castillo, por ejemplo. Vivian Lubrano, y el procurador que en ese entonces... Y la de Franco Badía. Y la de Franco Badía. Fue Lionel que la hizo. Y el indulto y los indultos que organizaba un procurador general de la República del presidente Hipólito Mejía. Ese era mi profesor, pero ese individuo hizo de todo con esos indultos. ¿Cómo se llama? No, es Víctor Céspedes. Víctor Céspedes.
Céspedes, mi profesor, querido, Mire, buenísimo, mire, un tipo, profesor. mira, espérate, un tipo disciplinadísimo. y No bueno, desesperéis. no os Ajá, desesperéis, ajá. pero un sinvergüenza. O sea, lo No, que él no. hizo... Ay, pero por Dios. ¿Cómo que no? No Ay, tan así, no, recoja, porque hijo. yo lo voy a Recoja esa traer, vamos a expresión. traer para acá. Recoja Recoge. esa expresión. Sí, por favor. Sí, no, convírtase, no diga no, que es un no, sinvergüenza. Cuestiónalo Está bien. desde el punto de vista procedimental. Perfecto. Compañero, Sí, sí. vayámonos al derecho, Mire, porque ustedes mire, dos son los Tomás, jurisconsultos mire, aquí. yo me excedí. Yo lo... Se retira, retira. Retiro la palabra. Porque Sí, si sí, no, sí, si no. no, usted puede ser No, sancionado por litigación retira temeraria eso. en Pero este por programa. supuesto, no, mira. Porque vamos está a aplicar bien. derecho. Digo, todo depende. Si yo demuestro que es un sinvergüenza, no hay problema. no, pero no, está no, bien. retíralo. Está Es que- bien, mire. es que no va a tener espacio para demostrarlo. Mi profesor y querido profesor, Sí, que lo sí, quiero. sí. Mira, yo tomé clase con él. Ese hombre más disciplinado Estrella, y buen estrella. profesor. Sí, buen profesor. Si Claro, eso queriéndolo, a Y mí no era me quiera así, luchador, ¿no? era de la lucha libre, él era, Sí, él sí, era de sí, los sí, broncos, sí, de los sí. broncos. Pero mi profesor hizo de todo con esos indultos. Yo recuerdo esas historias que fueron demostradas en reportajes aquí periodísticos de Y indultos miren. a damas, y a cambio de qué era que daban los indultos y otros intercambios también. Que Y miren por lo que pidió Jean Alain el permiso para viajar a España. Porque tiene artritis reumatoide. Sí. No, Ahora, ya va, ese es uno. ¿Verdad? Con Aquí venganza no, se hay quita. aquí no hay quien pueda tratar esa artritis. Por Otra, Dios. tiene una adenoma de riñón izquierdo. Es un tumor benigno, no es maligno. Así que no vengan con ese cuento. Y tiene litiasis, que son cálculos en riñones. Aquí no hay un urólogo en esta vaina, en este país. no. Mira, No hay se urólogos se aquí en fueron este todos. país. No hay centros especializados aquí en este país donde haya buenos urólogos que puedan tratar una litiasis bilateral, o sea, unos cálculos renales. ¿Qué puede tener? ¿Un cólico nefrítico? Le dolían mucho los riñones al señor Jean Alain porque tenía un cálculo renal. O la artritis reumatoide, que le tenía el brazo tullido, la pierna, y tenía un problema. ¿Por qué dejamos salir a Jean Alain con esos padecimientos? Si en República Dominicana tenemos médicos especializados para esas tres tonterías que sufre. Pablo Mateo, un urólogo, uno de los mejores urólogos que visita a Pablo Mateo. ¿Cómo? En el Centro Médico Real. Centro Médico Sí, Real. sí, sí. Aquí hay a mí, suficientes papá de mi mejor profesionales amiga, de esas Chantal, áreas. Y por señores, Dios. y hasta bebiendo agua de coco indio. pero ven acá, que vaya donde su abuela, que le va a decir. Sí, hasta sí, sí. con brebajes y Brebaje test. de ¿Dónde Eso fue la usa abuela? la gente ¿Dónde en fue los la abuela? cálculos ¿Eh? ¿Dónde fue la urinarios. abuela? Sí, de la abuela de él o la de cualquiera. O sea, que se saben esos brebajes para los cálculos. Miren, más adelante hay más titulares interesantes ahí en su mundo digital que tendremos que analizarlo. Sobre todo el caso de la niña que fue encontrada asfixiada, Sí, ¿no? ahí lo dentro dice. de una mochila. Pero vamos a ir a una breve pausa y de regreso venimos entonces ya con la entrevista central aquí en Contexto. Seguimos con el contenido de su programa En Contexto. En este momento vamos a los comentarios. Iniciamos con Humberto Saera. Señores, hablando de salud mental, muy buena la entrevista que tuvimos esta noche, extraordinaria, magnífica. Hay cosas que siguen preocupando de manera considerable porque vemos cómo día tras día mueren criaturas inocentes en manos de asesinos ocultos bajo la careta de la oveja. En San Cristóbal, una madre perdió a su niña de tan solo 8 meses, producto de la mano criminal de su compañero. Pero vamos a escuchar, antes de desarrollar completamente, qué fue lo que dijo la madre de la niña y cómo sucedieron las cosas antes de. Mi bebé tenía 8 meses, mi bebé estaba durmiendo, él llegó de trabajar, tuvimos relaciones, él me dijo a mí que se iba a bañar, yo le dije a él, báñate para yo bañarme, él se bañó y yo dejé a mi bebé todavía durmiendo en la cama, él se puso el boxe y algo cuando yo me fui a bañar, algo me dijo a mí como que me devolviera de la puerta, cuando yo me devolví de la puerta, él tenía a mi bebé por el cuello agarrada. Cuando él me vio, él se asustó y puso a mi bebé en la cama. Y yo le dije a él que si le hizo algo a mi bebé. Y él me dijo que no le había hecho nada a mi bebé. Yo agarré a mi bebé y la muevo. Y le digo a él, ¿tú me hiciste algo a mi bebé? Él me dijo que no me le hizo nada a mi bebé. Y él me quitó a mi bebé y me le echó agua por la cabecita. Y salimos para afuera y cogimos un motor.
a llevar a mi bebé para el médico. Y él nunca llegó conmigo al hospital. Él se quedó por mitad de camino. Y cuando yo llevé a mi bebé ya estaba muerto. Esto es aberrante lo que se vive en nuestro país. Pero esta señora, con ese dolor increíble, pero que fue parte de esa culpa. Porque tenía un mes de haber conocido a este señor y 15 días conviviendo con él. Lo llevó a su casa donde hay una niña de 8 meses. Es la irresponsabilidad de seguir llevando, no sé por qué razón, conectarse con personas que ni siquiera conocen. ¿Cómo es posible llevar a un ciudadano que usted tiene 30 días de conocerlo y ponerlo a vivir con usted 15 días? O sea que en 15 días de haberlo conocido, usted lo muda a su casa donde hay una niña de tan solo 8 meses de edad. Hay que empezar a tener el cuidado, hay que empezar a tener la lógica, el entendimiento para que no sigan pasando este tipo de situaciones en nuestro país. Amiga, no por desesperación usted va a llevar a alguien a su hogar. Yo les conmino a que entren en el razonamiento de que no pueden llevar a personas desconocidas que ustedes no saben ni quiénes son a sus casas, donde hay seres, criaturas inocentes. No puede ser, no puede continuar. Mientras en esos hogares, mientras esas damas o caballeros no entiendan que donde hay niños no pueden haber hombres o mujeres extraños, pues simple y llanamente van a seguir pasando cosas como la que tristemente acabamos de exponer aquí en nuestro comentario del día de hoy. Gracias, Humberto. Ahora vamos al comentario de Fabricio Collado. Buenas noches. Bueno, hoy es el Día del Libro en República Dominicana y el Día Mundial del Libro también. Yo le debo mucho a los libros. El primer recuerdo que tengo de mi padre es leyendo o escribiendo libros en su maquinilla marca Olimpia. Le daba tan duro que traspasaba la página. Y las paredes de mi casa muchas veces no le veía el color porque estaban forradas de libreros, con esos libros verticales uno al lado de otro que llegaban hasta el techo. El libro tiene un lugar muy especial en mi vida porque viví de ellos. Mi papá decidió dejar de trabajar y se dedicó a escribir y a vender libros. Y también he vivido gracias al libro. Estoy vivo gracias al libro porque me dio la capacidad intelectual para poder afrontar crisis personales muy importantes. El 23 de abril se dedica al libro en República Dominicana desde 1949. Fue Julio Postigo, un librero que administraba la librería dominicana de la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Julio Postigo era un pastor evangélico, quien propuso, allegados a Trujillo, dedicar el 23 de abril al libro en República Dominicana. La razón son las mismas razones por las que la UNESCO lo declaró tiempo después, en 1990, como Día Mundial del Libro. Ese día, el 23 de abril, nació Cervantes, también nació murió Cervantes, murió Shakespeare y también murió otro gran dramaturgo español que se llama Garcilaso de la Vega. 3 grandes de las letras hispanas e inglesa murieron coincidencialmente un 23 de abril. Esas fueron razones suficientes para que también la UNESCO lo declarara como Día Mundial del Libro y también del derecho de autor. Al libro se le ha perdido el cariño y el respeto en nuestro país. Yo he frecuentado
ciudades de nuestros pueblos, parques, y no veo bibliotecas. Recientemente vi una biblioteca, pero estaba cerrada. Y eso es increíble porque primero está cerrada, pero al mismo tiempo existen centros de diversión y de bebida a los que los niños y los adolescentes tienen el estímulo, ¿verdad?, para poder dedicarse a eso en su tiempo. Mas no lo pueden hacer dedicándose a la lectura. Nosotros, nuestro país y el Ministerio de Cultura ha perdido una gran oportunidad de lograr la aplicación de la ley del incentivo a la lectura, que establece una serie de exoneraciones a librerías, importadores de libros, para poder hacer más accesibles los libros en nuestro país. La lectura es sumamente importante. La lectura que podemos lograr a través de los libros genera un cambio en nuestro cerebro. La lectura no es algo que nos llega natural, como la respiración. La lectura es resultado de nuestro cerebro moderno y de la neuroplasticidad. La lectura logra el desarrollo de la parte del razonamiento, de la lógica, y permite una mejor argumentación, un enriquecimiento del vocabulario, y ni decir también de la imaginación. Si te dedicas a la lectura de libros de ficción, también puedes desarrollar la empatía por los demás. La lectura, junto a las mujeres de mi vida, a los psicólogos y también a los buenos amigos, a ellos 3, a ellos 4, les debo la vida. Gracias, Fabricio. Ahora vamos al comentario de José Tomás. En esta noche yo quiero hablar de un tema que es muy importante para nosotros como ciudadanos y también para la República Dominicana, un país que debe procurar crear condiciones para generar bienestar, desarrollo y progreso a su gente. Hablo de la posibilidad de satisfacer una de las necesidades más importantes, más apremiantes de toda familia, que es la de tener un techo propio. Un anhelo, una necesidad que se hace cada vez más difícil de satisfacer precisamente por el encarecimiento exorbitante de las viviendas que están siendo construidas en la República Dominicana. Aunque vemos un sector inmobiliario en un permanente apogeo, vemos construcciones de grandes torres, sobre todo en el perímetro central del Distrito Nacional, torres ostentosas, apartamentos de 1 y 2 habitaciones que cuestan $300,000, $250,000, que las hacen exclusivas de una élite, de una clase muy poderosa, muy pudiente, y que escapan definitivamente a las posibilidades económicas de la llamada clase media, si es que hay una clase media en la República Dominicana. ¿Y por qué está pasando todo esto? Bueno, lo traigo a colación porque independientemente de todos los proyectos inmobiliarios que se encuentran en construcción en la República Dominicana, sigue teniendo nuestro país un elevado déficit habitacional, un elevado déficit de viviendas, calculado más o menos en 1.4 millones de unidades habitacionales. Y de acuerdo, esto quedó claramente reflejado en la última encuesta en hogar, la encuesta nacional de hogares con propósitos múltiples en hogar, realizada en el 2024 por la Oficina Nacional de Estadísticas, la cual reveló que el 48.9% de las familias dominicanas no poseía hasta ese momento un hogar propio, mientras que el 42.5% de las viviendas ocupadas se encontraba en alquiler. Esa situación se agrava mucho más, o sea, la posibilidad de que una familia de clase media pueda adquirir una vivienda por el encarecimiento del metro cuadrado en el Gran Santo Domingo, que incluye al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo, donde residen 3.7 millones de habitantes. Al cierre del 2025, el costo promedio de un metro cuadrado en la región metropolitana, hablamos del perímetro central del Distrito Nacional, estaba ubicado en 109,381 pesos, de acuerdo con el registro de oferta edificaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas. Siendo, por ejemplo, los lugares donde el metro cuadrado es más barato, Los Alcarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte,
y en Santo Domingo Este está en 75.545. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, porque hay una carencia de control. Las autoridades que deben regular el desarrollo inmobiliario no están aplicando las normativas, no están exigiendo, no están siendo suficientemente rigurosas en la aplicación de las normas, tanto en la permisología para permitir la construcción de un proyecto inmobiliario, como también las obligaciones que debe tener el desarrollador de ese proyecto inmobiliario con los adquirientes, y no hablar de los fraudes inmobiliarios, que es otro tema que está afectando inclusive la seguridad jurídica de la República Dominicana y nuestra imagen como mercado, como destino del turismo, que se ha convertido en una piedra angular del desarrollo de la economía dominicana. Es un tema que yo pienso que las autoridades deben tomar más en serio. Y este déficit habitacional persiste pese a que el gobierno ha desarrollado una serie de planes para facilitar el acceso a viviendas a las familias pobres, como Mi Vivienda Feliz, Mi Primera Vivienda, una serie de bonos que están otorgando como incentivos y que ya han sido entregadas unas 8,000 viviendas en esta gestión del presidente Luis Abinader. Sin embargo, para muchas familias, para la mayoría de familias pobres y de escasos recursos, sigue siendo más que un anhelo, más que un deseo, una quimera, contar con un techo propio. Gracias, José Tomás. Miren, me voy a referir a el tema de los conciertos en el Estadio Quisqueya. El Estadio Quisqueya, donde juegan béisbol los equipos nuestros aquí, cuando vienen, y los que son de aquí, el Escogido, el Licey, lo destruyen los equipos de béisbol, pero también lo destruyen los que hacen conciertos. Y el Estado al final del camino es quien tiene que reparar. Pero por lo menos se hicieron para hacer juegos de pelota, no para hacer conciertos. Y quise abordar este tema porque el ministro de Deportes en el día de hoy dio unas declaraciones que pueden caer en gracia a la gente, a los dominicanos. Vamos a escuchar lo que dijo Kelvin Cruz. Para que no nos pase lo que nos está pasando hoy en el Quisqueya, que lamentablemente después de unos conciertos prácticamente han destruido el terreno, después de una inversión millonaria del Estado Dominicano de unos $500,000, y eso es inaceptable. Nosotros como ministro de Deportes estamos muy disgustados con esta situación y estamos ya tramitando para tener una reunión con los responsables que deben velar con esto y deben de tener un régimen de consecuencias. Y si tenemos que intervenir el voluntariado, que se intervenga. Si tenemos que cambiar, lo que se cambie. Pero este país debe mantenerse, que la inversión pública no le duele a nadie, que eso tiene que cambiar. Y entonces en ese sentido nosotros queremos... Miren, escuchando a Kelvin Cruz, tenemos que decir, bueno, estamos de acuerdo con Kelvin Cruz. Eso debe de ser, así mismo es. Pero Kelvin Cruz es el mismo ministro de Deportes que detrás de su oficina en el ministerio cortaron varios árboles del Estadio Olímpico y él ni se enteró. Se enteró cuando estaba el lío, cuando estaba el rebú de esos palos cortados en el Centro Olímpico, un pulmón dentro de la ciudad. Y él no se enteró que lo habían cortado. Ese es Kelvin Cruz. El Estadio Quisqueya lo maneja un patronato. Ahora, ¿quién preside el patronato? El ministro de Deportes. Entonces, tú no me puedes estar hablando a mí de responsabilidades. Tú no me puedes estar hablando a mí de que eso no puede ser, que se invirtieron más de $500,000 en la reparación del Estadio Quisqueya y está destruido porque se están haciendo conciertos, pero tú eres parte de esa responsabilidad. Tú eres parte de eso. Porque tú eres el ministro de Deportes. Claro que no estoy de acuerdo con que se realicen conciertos en el Estadio Quisqueya. Porque al final del camino eso viene costando como $1 millón. El alquiler de eso es como $1 millón. Si hablamos de $500,000, la reparación salió por más de 31 millones de pesos.
O sea, ¿qué negocio es ese? Al día de hoy, desde que Kelvin Cruz llegó ahí, hay 3 conciertos que se han realizado. 3 conciertos y hay 2 programados para el mes de mayo. Vamos a ver si se van a realizar. O vamos a ver si va a haber consecuencias también. No se hicieron en el 2025 porque habían programado en ese año, pero recuerden que en el año 2025 se cayó todo. Se cayeron muchos conciertos. El espectáculo cayó. Entonces, pronunciamiento populista como el que está haciendo Kelvin Cruz para caer en gracia, ese alcalde que le falló a La Vega, que fue escogido y renunció, cubrió a sus electores. Si en La Vega te celebran tu chiste, aquí no. Yo no te lo voy a celebrar. Porque lo tienen como el mejor ministro de deporte, Kelvin Cruz. Hay que ver qué da. Porque para tú ser bueno, tienes que demostrarme con acciones. No con palabras. No dando pronunciamientos al aire. Como que tú no tienes responsabilidad en lo que está pasando ahí en el Estadio Quisqueya. Tú eres parte de eso. Porque tú estás involucrado en esos permisos también. Entonces, el primero que tiene que tomar una actitud de hecho eres tú. Siempre van a pasar situaciones. ¿Qué puede acontecer? Cuando tú prestas una instalación deportiva para un concierto, para lo que no está diseñado, no puede pasar nada bueno. Entonces, los políticos tienen que ser más responsables. Los políticos tienen que tener acciones. De palabras estamos hartos. El pueblo dominicano está harto de palabras, de que nos hablen, de que nos digan. Entonces, decir algo cuando tú también tienes la forma de parar eso, ¿no? Yo prefiero pararlo, páralo. No más conciertos en instalaciones deportivas. No más conciertos. Que el Estado construya un anfiteatro, qué sé yo, lo que sea, para hacer conciertos. Y lo alquile y lo rente. Como está Simón Díaz construyendo un asunto ahí por la Jacobo. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no darme pronunciamientos populistas para caerle en gracia al pueblo, para que te aplaudan, pero al final del camino tú eres parte del problema. En este momento vamos a ir con Aurelina Rosario. ¿No está Aurelina? Bueno, pues la gente opina en contexto entonces. Con Humberto, sí, la gente opina en contexto con Humberto. Adelante, señor director. Hoy preguntaremos en contexto. ¿Cree usted que las federaciones deben aumentar en el país el pasaje en el transporte público? Esto respondieron. Claro, porque si todo se aumenta, ellos tienen que aumentar porque ellos tienen que buscar su comida. No, muy injusto. Tiene que dejarlo así como está. E inclusive está muy caro, demasiado. Yo pago 100 pesos y vengo de ahí de Jaina. Bueno, el transporte público, eso es un problema para todos los gobiernos. Es un problema. Entonces se necesita ampliar las calles del país, porque son las mismas calles y todo el mundo tiene vehículos. Yo mismo no tengo uno porque no tengo donde guardarlo, ¿verdad? Usted lo sabe, usted mismo me está entrevistando a mí, sabe cuál es la problemática de este país. El problema es que la calle hay que ampliarla, hacer más calle y hacer más puentes. Punto y coma, siga diciéndome. No voy de acuerdo porque imagínate, yo viajo todos los días diarios. El aumento del transporte. Claro que puede aumentar. ¿Por qué? Porque hace falta a veces transporte, porque hay mucha gente, pero también se necesita dinero también para poder viajar. Claro que no, porque todo está muy caro y otro aumento más agravaría más la situación económica de los pobres. Dada la circunstancia que estamos en una guerra y eso y demás, y es una situación crítica, yo creo que la acción del gobierno, del subsidio,
para mitigar el alza tanto de los combustibles como del precio del transporte público, es lo más ideal ahora mismo, para que el pueblo no sienta ese golpe tan fuerte. Gracias. Bueno, ahí está la gente opinando en contexto ante esta pregunta sobre el pasaje, el aumento del pasaje. La gente dice que no, algunos dicen que sí, porque son trabajadores también. Pero la mayoría dicen, no, esto no lo aguanta nadie, otro chelito más en el pasaje. ¿Y de qué vamos a vivir? Tú sabes que casualmente hoy, Humberto, no sabía que tú estabas haciendo esa pregunta, leí algo donde el costo del pasaje es el más alto de la región, que afecta, por ejemplo, la canasta básica familiar. No estamos en primer lugar de que los costos para tú transportarte te afecta como un 16% prácticamente del costo de la canasta básica familiar. Un 16%. Sí, porque aquí trasladarse cuesta mucho. Una quinta parte. Aquí trasladarse cuesta mucho. En la región, en primer lugar. Bueno, y también somos los que tenemos el combustible más caro de la región. Mira, o sea, el precio una cosa va del con la otra. pasaje como tal de una sola ruta no está tan caro. Lo que pasa es que hay personas que necesitan a veces pagar hasta 2 y 3 pasajes para poder llegar a sus lugares de trabajo. Y cuando se daña el metro, que todos los días. Eso consume bastante del menguado presupuesto de la mayor parte de la gente. Recuerden que aquí la mayoría de la gente gana menos de 40,000 pesos. 40,000, ojalá. 35,000, 18, 15,000, 35, bueno, de Tomás. Yo lo estoy poniendo en el menos malo de los casos. No, o sea, menos de 25 que gana la mayoría de gente. Lo que aquí. quiero decir es eso, que como quiera que sea, el gasto en transporte absorbe una gran parte de los pequeños ingresos de la gente. Miren, yo creo que es importante que demos una información aquí muy lamentable, porque ya es una información pública. De último minuto. Sí, de último minuto. La periodista Cristal Acevedo interpuso una denuncia formal por violencia contra su expareja. Yo no lo sabía, que era expareja de ella. El actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, que al momento de su designación como ministro era el director general del Infotep, ante la Fiscalía de Violencia de Género y la Procuraduría General de la República. Según la denuncia, Acevedo detalló múltiples episodios de presunta violencia y hostigamiento durante más de 3 años de relación, incluyendo interferencias en su vida laboral y contactos del funcionario con empleadores y personas cercanas a ella. Como parte del proceso, las autoridades emitieron una orden de alejamiento que prohíbe al ministro contactarla directa o indirectamente, además de acercarse a su entorno. La periodista también anunció que presentará una querella formal para que el caso sea conocido por los tribunales. Presentamos esta situación porque también en esta semana fue presentada una querella formal con constitución en actor civil contra el director general de Bienes Nacionales y director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, el señor Rafael Abraham Burgos Gómez, por presunta violencia de género y acoso sexual. Esa denuncia en el caso de Burgos Gómez la hizo Johanny Villamán Espino, quien se desempeña como subdirectora de esa institución. En el caso de Cristal Acevedo, déjame ahí la foto, deja la fotico ahí. En el caso de Cristal Acevedo, ella trabaja creo en El Sol de la Tarde. No, ella no está ahí. No, salió de ahí porque hubo un altercado violento en el medio de un debate. Hubo un altercado violento en el que estuvo involucrada también otra comunicadora respetada, amiga nuestra, Roselvis Vargas, y la situación se tornó en agresiones físicas. Y entonces, como parte de esa situación, a Cristal Acevedo la excluyeron del panel Ella tiene un carácter muy fuerte. Ahora, ¿quién sería? Ahora, ahí es lo que yo me pregunto, ¿será cierto eso contra el ministro? Porque, y les voy a decir algo, contra esos dos, contra Burgos y contra Badía, les aseguro que ahí no pasa nada. Si fuera el hijo de Juan Bimba, estuvieran presos ya. Ya estuvieran presos. Ya estuvieran presos. Ojalá que se vea. Ojalá que se vea algo aquí. Es un tema muy sensible. Ojalá.
tema de violencia de género en la Eso República es. Dominicana es Ojalá. un tema muy sensible. Fíjese. Pero recuerda que allá hay apellidos, dinero y posición. Pero disculpe. No, eso funciona. Mire, a Leonardo Ojalá. Faña. Vamos a verlo. A Leonardo vamos a ver. Faña, director del IAD, en sí, su claro. gobierno, en el inicio del primer periodo de Luis Abinader, fue acusado por acoso sexual y fue destituido, sometido y juzgado. Pero vamos quedando en el tema. O sea, yo no conocía de que había una relación entre Cristal. Yo no sabía, una relación formal no la conocía. Sí tenía el conocimiento de que ella se había quejado en ámbitos públicos con colegas comunicadores de que ella tenía una relación consensuada con el ex director de Infotep, actual ministro del MESID. Esa era la información que yo tenía. Y que había una serie de... ¿Y él no es casado? Yo no sé realmente. Yo lo que entiendo es que sí, es que Rafael Santos Badía, Rafael Evaristo Santos Badía, es un hombre casado. Eso era lo que yo entendía. Pero así como el hijo de él, porque el hijo de él se llama así. Rafael Santos está ahí. Está ahí y ella lo había dicho en varios espacios públicos, inclusive en esos espacios públicos. Pero él puede ser el abuelo de ella. Pero bueno, ¿y qué es lo que buscan los funcionarios? Pero no es el abuelo. Señores, pero los funcionarios públicos lo que se buscan son muchachitas. Sugar Daddy, el Sugar Daddy, no es Sugar Daddy, que se llama eso ahora. Tomás, es bueno recordar a las personas o informar que Franco Badía es un dirigente gremial del sector. Franco Badía no, Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badías es un dirigente gremial del sector de los maestros, de los profesores. Fue presidente de la ADP durante pero ministro de luego fue director de Infotep y recientemente mira, un gran funcionario. No conocía de esa. Mire, me extraña porque la forma que él se ha presentado. No podemos dar como espérate, no podemos dar como bono y válido todavía. Es una denuncia. Es una denuncia, no podemos dar como bono y válido porque tú no conoces la otra parte. Vamos. Te voy a decir algo. Eso es lo que dijo José. Eso hay que manejarlo con pinza. Yo sé que tú eres sensible con estos temas, pero lo que dijo José Molino como que no es mansita la paloma tampoco, ¿no? Pero vamos a ver, tienes razón. No estoy dando por sentado absolutamente nada. Pero existe un patrón que señalamos cuando vino la señora Delia. Existe un patrón en este gobierno que muchas personas que son funcionarios de segundo nivel, de primer nivel, han sido acusados y han sido objeto de querellas también. Y el presidente ha actuado muy bien por él y los ha destituido. Y te voy a decir algo, o sea, es un patrón. No podemos dejar eso a la ligera. O sea, eso no porque es el patrón ahí es acoso. Aquí hay una situación diferente. No, pero aquí hay de todo. Sí, pero tú tuviste una relación, ella dice que tuvo una relación. Yo estoy seguro que José Tomás, como un periodista acucioso, va a indagar más sobre esta situación y mañana nos va a arrojar luz sobre el tema. Pero antes, Fabricio, vamos a ver lo que trae Indomé, que nos vamos. Está el mapa, colocamos el mapa porque hay dos en rojo. Continúan dos en rojo, que es Puerto Plata y Espaillá, provincias. En amarilla están San José de Ocoa, Montecristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Noel y La Vega. En verde, San Juan, Elías Piña, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monteplata, Peravia y Sánchez Ramírez. Sigue la lluvia, sigue el peligro, siguen las aguas. Adiós, que nos agarre confesados. Así mañana. Es. Miren, vamos a ver esta foto. Espérense, antes de irnos. Porque el pastor también está tirando fuego. El pastor, ponme la foto del pastor. Eso hay que ponerlo. Antes de irnos, vamos a ver esta foto. Es ahí. Miren. Ahí dice que a este país no le conviene Leonel Fernández de nuevo. Dice hay que ver las razones, hay que buscar las razones por las cuales. No, las mismas razones por las que él dijo que hay que matar a un chimpa salva a otro. Esa es la misma razón. Es que yo creo que está desquiciado. El señor usted es un Ezequiel pastor, Molina, no es un político. El señor Ezequiel Molina no merece respeto. El señor con el respeto que tiene. Sí merece respeto. No. Es que la una edad persona. Pienso yo que ya le está haciendo decir y divagar. Vamos a decir que es un líder de la iglesia. Es un líder. Él no puede estar interviniendo. Alberto, él no puede estar interviniendo de esa manera en la opinión pública, no puede estar haciendo comentarios, óyeme, de genocidio.
Pues eso es un genocidio, eso está sancionado penalmente. Usted está llamando al genocidio. Humberto, yo quiero que usted en el día de hoy encarne al Padre Marino y despide el programa como tiene que ser. Vamos a ver. Es difícil porque nuestra fe en el Padre es inmensa. Como dice nuestro líder, el doctor Ismael Reyes Cruz, que Dios bendiga al mundo, a todos los países en dificultad, pero que sobre todo Dios bendiga a nuestra amada República Dominicana. Amén. La cita es mañana a las 7 en punto, aquí en Su Mundo TV.